Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a hablar de endomarketing. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bienvenidos a carlosjimenez.biz y como les dije, hoy vamos a hablar de endomarketing, pero además con un invitado especial, un experto en la materia, y se trata de Eli Aquino. Bienvenido, Eli. Gracias, Carlos. Un Gracias gusto tenerte por aquí. Bueno, para todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de las plataformas de podcasting y de YouTube, les voy a presentar a Eli Aquino, un facilitador, coach y conferencista, además un experto, gran amigo, y él es experto en inteligencia relacional y comunicaciones internas y director de una empresa que se llama Endobrand, con quien he tenido el gusto de colaborar, hemos trabajado en equipo y además él es cofundador del Corporate Branding Center. Así que bueno, Eli, bienvenido. Cuéntanos. Gracias, Carlos. ¿Qué hace Endobrand y qué es el Corporate Branding Center para aquellos que escucharon ahorita y dijeron, wow, ¿qué es eso? Claro. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto compartir contigo esta conversación, este espacio. Siempre disfruto muchísimo las charlas contigo y de verdad que Gracias estoy muy a ti por agradecido y venir. honrado, ¿sí? Mira, Endobrand es una organización que nace con la idea de promover la identificación del talento con las organizaciones para las que trabajan, ¿sí? Endobrand es una empresa que se enfoca en inteligencia relacional, desarrollando las habilidades de comunicación, de relacionamiento, de liderazgo de las personas para que puedan comunicarse de una mejor manera dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, trabajamos una línea de capacitación, entrenamiento bastante fuerte y una línea de estrategia de comunicaciones internas para que, bueno, todo eso combinado, pues, fortalezca la identificación de marca. Okay. Eso es lo que hacemos desde Panamá para toda la región. Ok, ¿y el Corporate Branding Center? El Corporate Branding Center es una iniciativa más bien de unir talentos. Surge en conversaciones con Gustavo Manrique, a quien tú conoces, bajo la cual allí, pues tomándonos un café, decíamos, necesitamos atraer al mejor talento que trabaja alrededor del desarrollo de marcas, pero con una mirada más allá del marketing tradicional, sino más enfocada en el tema del marketing corporativo, cómo la marca empresa empieza a generar impacto en sus diversas audiencias, no solamente audiencias internas y en clientes, sino también el entorno, las comunidades, distintos stakeholders. Entonces, el Corporate Branding Center es una iniciativa que invita a personas, emprendedores que tienen algún impacto en sus negocios atendiendo marcas, bien sea desde la capacitación, consultoría, entrenamiento, y los reúne en un espacio para que podamos colaborar. Entonces, es un espacio que tiene un área académica donde se va a aprender sobre qué es el branding a nivel corporativo. Es un espacio donde se hablará de oportunidades de negocios si existen, pero más que todo es un espacio de co-creación y de colaboración, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho desde el Corporate Branding Center hablar de la polinización de ideas. No hay nada más poderoso que sentar un grupo de personas, cada uno especialista en su área, y simplemente escucharnos, ¿no? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son los retos que estás haciendo en el día a día? Y cómo eso, de alguna manera, impacta a las marcas que acompañamos, ¿no? Sí, el poder de la escucha. Y bueno, creo que igual no le voy a dar un sermón a los que van a la misa, como dice por ahí el dicho popular, porque los que nos están viendo o nos están escuchando en un podcast, les gusta escuchar. Así es. Porque eso es lo que me encanta, la magia del podcast, que tenemos una audiencia de personas que quieren aprender, que dedican tiempo a aprender y a lo mejor están haciendo multitasking, están desplazándose a su trabajo, están caminando, están en un gimnasio, están haciendo algunas labores del hogar o de la oficina, pero están dedicando tiempo a aprender y eso me encanta y eso es una de las cosas que me ha motivado a trabajar en el podcast, para lo cual lo primero que he hecho es escuchar muchos podcasts durante muchos años, porque es un formato maravilloso, ¿no? Que hoy día se ha ido popularizando y bueno, me gusta eso porque creo que nuestra audiencia ahorita
son estas personas que le dan valor a ese poder de la escucha, ¿no? Mira, Eli, oye, de verdad que un gusto tenerte por acá y bueno, como dijimos, vamos a hablar entonces de endomarketing y me gustaría, porque yo sé que hay muchas personas que ya conocen el término, que lo han escuchado Claro. o que incluso lo presumen, porque obviamente por la palabra endo, que tiene que ver con algo interno, y el marketing, es decir, marketing hacia lo interno, comunicación hacia lo interno. Pero me gustaría que nos explicara formalmente, sobre todo para aquellos que nos están escuchando, que son estudiantes o que no han escuchado el término y quieren aprender, ¿cómo podríamos definir el endomarketing y por qué es importante? Claro. Mira, el endomarketing es una estrategia de comunicaciones internas. Lo primero que quizá debemos tener claridad es que el endomarketing per se es una iniciativa que entra de manera estructurada y planificada para generar un impacto en las audiencias internas de la organización. Ahora bien, no es nuevo. Sin lugar a dudas que el endomarketing se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo recuerdo en alguna clase que recibí de comunicación interna con el maestro Joan Costa, tuve la dicha, el honor de ser alumno de él en una maestría. Y Joan Costa decía, mira, ya en los años 70, por allí, en la década de los 70, él en España ya estaba hablando de comunicaciones integradas. Mucho antes de que viniera la tendencia de comunicaciones integradas de marketing del señor Schultz en Estados Unidos, en la década de los 90. Ya en los 70 en España se hablaba de integrar las comunicaciones. ¿Y qué significaba eso de integrar las comunicaciones? Bueno, Joan Costa se da cuenta que el departamento de ventas tiene una vida entregando mensajes a sus clientes. Mercadeo, por otro lado, tiene otra vida entregando distintos mensajes. El área de proveedores también hacían, él lo comenta en una entrevista muy cómico, mandaban a hacer lapicitos, bolígrafos, no sé qué, y todo eso tenía información de la marca, pero cada quien tenía su vida por separado. Desarticulado. Exactamente. Totalmente. Ahí es donde nace la necesidad de, bueno, espérate, vamos a unificar el lenguaje para que podamos enviar una sola voz corporativa. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque de esa estructuración del marketing mix y de las comunicaciones integradas, mejor dicho, nace la necesidad de también prestar atención a qué tipo de conversaciones se están generando dentro de la empresa. Y se comienza a trabajar la iniciativa de, bueno, necesitamos profesionales que trabajen, sean especialistas en ese tipo de conversaciones dentro de la organización. Y se empiezan a generar los primeros departamentos de comunicaciones internas. Dentro de las comunicaciones internas, usualmente se veía, y la verdad todavía se observa en alguna medida, se observaba que era muy operativo. Es decir, tenías un grupo de profesionales de comunicación interna que solamente hacían un newsletter o solamente estaban encargados de la cartelera, de los cumpleaños, de los cumpleañeros del mes, de estas cosas que son como muy transaccionales. En el clima corporativo. Sí. Quizás buscar un buen clima. Correcto. Pero no había una estrategia, ¿sí? Entonces, ¿qué aporta el marketing al mundo de comunicaciones internas? La visión estratégica. Está bien. Alguien desde marketing dice, si vamos a tener iniciativas internas, por favor que agreguen valor y que agreguen valor a la marca. Entonces se empiezan a generar las primeras iniciativas de marketing interno o de endomarketing, en las cuales se basaban en campañas. Vamos a lanzar una campaña para celebrar nuestros primeros 100 años o los primeros 10 años de la organización. Vamos a celebrar juntos esto. Y lo hacían de manera estructurada, ¿sí? Tal cual una campaña de mercadeo, pero hacia adentro. Hoy en día, el endomarketing tiene que ser más una función estratégica para retener, mantener al talento de la organización. Tiene que estar mucho más enfocado en conectar al individuo con el propósito organizacional. Y estas generaciones nuevas traen grandes retos para eso, porque ya están exigiendo esa conexión que antes se tenía que ir desarrollando con los años. Hoy en día no, necesito tener claridad de propósito. ¿Cuál es el propósito de trabajar acá? Entonces el endomarketing, para resumírtelo, es una estrategia de comunicaciones internas
que tiene propósitos muy puntuales y que tiene que estar planteado en el plan estratégico. Sí, me gusta, me encanta esa definición, Eli. Y fíjate que tú estás hablando allí y yo estoy aquí como, wow. Yo he tenido la oportunidad de necesitar del endomarketing en varias áreas. Fíjate que me gusta cuando tú leas el carácter estratégico, porque al final, ¿qué es marketing? Yo, por ejemplo, que estoy en el mundo del marketing. El marketing es servir las necesidades de los clientes de forma rentable. O como dice Seth Godin, resolver los problemas de la gente y ayudarlos a que sean más felices. El marketing es lo que vincula a la organización con los clientes. Entonces, cuando tú hablas de endomarketing, es como que tú estás lanzando un cordón umbilical entre el mercado, entre el cliente y la organización, porque a veces la organización se convierte en una especie de cápsula en donde estamos en donde el Dios en esa cápsula es el producto. Y resulta que pierdes conexión con tu razón de ser, que es el cliente. Así es. Entonces, al ponerle la palabra marketing a esa frase endomarketing, es como que tú estás diciendo, estás tirando un cable a tierra. Yo hablé de un cordón umbilical, puede ser un cable a tierra, en donde tú dices, mira, aquí está, tienes que conectarte. Y fíjese que eso tiene que, me vinieron varias frases a la mente cuando tú estabas definiéndolo. Customer centricity. Entonces, oye, si tú quieres tener una organización centrada en el cliente, entonces, oye, el endomarketing es fundamental porque es ese cable a tierra que te está diciendo, claro, mira, ¿qué quiere el cliente? ¿Cuál es el job to be done? Claro. Que mucha gente lo ignoraba. Claro. ¿Y por qué? Porque era el culto al producto. Claro, claro. El culto al producto. Claro. Y ahora sabemos que eso es peligrosísimo. Y fíjate, la centralidad en el cliente, Carlos, desde un modelo integrador, atiende primero. Lo primero que atiende la centralidad del cliente es cómo está el cliente interno, cómo está la relación entre la cadena de valor, entre los miembros de la cadena de valor para que pueda gestionarse y entregarse la promesa de marca. Yo no voy a poder tener una centralidad en el cliente si una transacción entre un departamento y otro interna para atender esa necesidad es absolutamente miserable. Exacto. Y entonces está generando una experiencia que carga de emocionalidad, que carga de frustración al colaborador, y entonces yo pretendo que me dé una sonrisa o que le dé una sonrisa al cliente final, cuando en realidad internamente no es congruente el asunto. Te voy a contar algo. Yo tengo 24 años de relación con mi esposa, ¿sí? 24 ya. Okay. Somos, como decimos por ahí, primer semestre de universidad Sweethearts. ¿Sí? Bueno. Felicidades. Gracias. ¿Cómo no? Pero fíjate, en esos 24 años tengo un divorcio. Y esta es la parte interesante. Pero ¿cuál es ese divorcio? Yo me divorcié del marketing. Yo comencé con marketing. Okay. Digamos, en mis inicios profesionales estuvieron en marketing. Llevaba yo el área de mercadeo de un distribuidor de una petrolera, de una marca norteamericana, en un distribuidor, ¿no? Entonces, ¿por qué me divorcio del marketing? Por el excesivo, estamos hablándote del año, quizás 2000, 2001, por allí, 2002. El excesivo enfoque en vender y solamente vender a toda costa. Entonces yo recuerdo reuniones con el equipo, con los distintos distribuidores, el equipo de marketing de esta marca global y los distintos distribuidores viendo cuáles eran las estrategias de venta y cómo mercadeo podía ayudar. Y uno de ellos dice, es que lo que tenemos es que colocar volumen, coloca volumen, y que el cliente, entonces luego lo ayudamos a que salga de eso, pero vamos a venderle volumen. Entonces yo tuve un momento como medio Jerry Maguire, ¿no? De esos de, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo que vender a toda costa? Y después vemos cómo ayudamos al canal a salir de eso. En ese momento entré en un programa gerencial, de desarrollo gerencial, y conocí a una persona que se llama Estela de Salzman. Claro. Que tú la conoces, sí. a Estelita. Estela fue mi gran mentora y ella fue el vínculo entre mi vida de marketero y el tema de desarrollo de talento humano. Ahí yo encontré un eslabón interesante. Decía, wow, esto es lo que a mí me estaba haciendo falta. Vengo de un mundo estratégico de mercadeo, donde se aprende mucho de números, donde se aprende mucho de impacto, de entregar promesa, y ahora lo vengo a complementar con una mirada de el talento es importante para que esto suceda y que sea sostenible. Y de allí nace mi pasión por el tema de la comunicación interna. Digo, bueno, si yo me traigo la estrategia de marketing y le coloco el interés por desarrollar y cautivar y trabajar con pasión con la gente,
algo bonito va a salir. Entonces, ¿qué es lo que falta en endomarketing? Muchas veces, amor. El amor que tú le colocas a la campaña que sacas externamente tiene que ser igual o mayor de manera interna. Tú tienes que informar, cautivar, atender a tu talento organizacional de la misma forma o de manera más intensa, ¿sí?, como lo haces con tus clientes. Y creo que ahí está la clave del éxito en el endomarketing. Fíjate que yo tenía mucho tiempo con ganas de conversar con él y siempre conversamos, nos hemos tomado varios cafés, pero grabar este episodio porque yo vengo del mundo de la economía y me formé en el mundo de los mercados. Y luego me encontré con el marketing y tengo más de 20 años ya en esto y me recuerdo mucho lo que hace nuestro amigo común Carlos Rosales, que él dice que él está para dignificar la profesión de las ventas y yo creo que también el marketing tiene que ser dignificado. Y fíjate que tú te fuiste o te moviste. El marketing perdió un gran talento, aunque sigues vinculado al marketing. Ya nos recuperamos, esa es la segunda parte de la historia. Ah, bueno, termina el cuento del divorcio. Luego de esa separación fatídica que tuvimos el marketing y yo, nos reconciliamos. Ajá. Cuando Philip Kotler lanza uno de sus libros, ya ni me acuerdo qué número, marketing, pero era el marketing Debe social. Ser 3.0. Una cosa así. Ajá. No, ya no recuerdo. El marketing social. Y en ese libro de marketing social ya empieza a hablar con mayor fuerza sobre, es que tenemos que atender a la gente también de nuestra organización. Es decir, sí, yo estoy muy reconciliado con el marketing. Hoy en día tenemos casa en la playa y todo, compartimos con los niños y todo. Pero me quedé con lo mejor del marketing. Exacto. Y lo traje al mundo de las organizaciones. Mira, te voy a presentar a un personaje pronto, ojalá, que se llama Daniel Guerra. Yo trabajé con Daniel Guerra hace mucho tiempo y él creó una iniciativa que se llama Marketing del Bueno. Ese es un buen invitado para ti para el programa, okay. Marketing del Bueno. Y Daniel, a quien le envío un gran saludo, ha enfocado o ha desarrollado todo el tema de la estrategia de marketing fundamentado en el amor. Y es en el amor, como emoción suprema, ¿sí? Como aquella emoción que te acerca a los demás y verdaderamente bajo la cual tú puedes apoyar y entregar todo. Y todo el concepto de marketing del bueno está basado en el amor. Una interesante. No, y fíjate que cuando yo te hablo de dignificar el marketing es porque, vamos a estar claros, el marketing, de hecho cuando yo empiezo mis estudios de economía, el marketing lo veía con muy malos ojos. Es más, me burlaba de mis compañeros que estudiaban economía y habían elegido una materia electiva que se llamaba mercadeo. Porque el marketing estaba muy asociado a eso que tú viviste, a esa viveza criolla, juega criollo, depende como estés en distintos países de América Latina, tienen nombres diferentes, de te voy a empujar un inventario, un producto asociado a ventas, asociado a mensajes de mercadeo, pero esos mensajes proselitistas y no realmente a esta definición amorosa. Seth Godin me encanta el libro y lo he recomendado muchísimo. Estuve en la lista de los 12 libros que leeré en el momento en que lo sacó, que el libro se llama This is Marketing o Esto es Marketing, y él lo define así: es el acto generoso de resolver los problemas del cliente y ayudarlos a convertirse en lo que ellos se quieren convertir. Porque la gente, el marketing era muy asociado a ese tema de ventas, al juego finito. Tengo que lograr un resultado en mi balance a fin de mes o del profit and loss, pero no a la relación. Ahí está. Es decir, el marketing era muy transaccional y el marketing hoy día ha ido cambiando, se ha ido lavando la cara. Así que aquellos que estén pensando divorciarse del marketing, les recomiendo que no lo hagan. Escríbanme, yo les puedo ayudar con una terapia, pero si no, les puedo invitar a que se lean ese libro. Sí. De Seth Godin, This is Marketing. Lo voy a colocar en la descripción del podcast porque aquellos que están escuchando esto y les interesa el marketing deben leerlo. Philip Kotler, el último libro, que es Marketing 5.0. Fíjate que el subtítulo, no me recuerdo la frase exacta, pero ya mete la palabra humanity. Claro. Yo vengo hablando hace más de 5 años, cuando me aproximo al tema de la transformación digital y todo este tema digital, de que lo digital realza lo humano. Porque ese es otro tema. En el mundo de la tecnología,
a veces lo vemos antagónico al ser humano, a la humanidad. Y, oye, estamos en un mundo de inteligencia artificial, entonces nos imaginamos el robot Sí. y pensamos que eso es antagónico al Sí, ser humano. pero fíjate qué interesante, Carlos. Para que no solamente, a mí me encanta mi versión romántica del abordaje en las emociones, yo creo que lo es todo. Pero es que no es nada más romanticismo, es también ciencia. Algo que ha ayudado muchísimo a dar un cambio en la dirección del marketing a nivel global es la exploración de cómo funciona el cerebro y cómo las emociones, que son hormonas, péptidos, funcionando allí en base a estímulos, cómo tienen un impacto sobre el individuo y cómo esto está relacionado con centros de memoria emocional donde se graban experiencias de marca. Entonces, a mí, uno de esos libros que, como a ti, de Seth Godin, te marcó, para mí fue Contradicción de Martin Lindstrom. Cuando te lees Contradicción de Martin Lindstrom, él hace el estudio de neuromarketing más grande registrado hasta el momento, donde, ¿sí? Con escáneres y todo eso, veía reacciones de la gente, empieza a desmitificar un poco el impacto de la comunicación de marketing sobre el cerebro. Entonces nos damos cuenta que esto de humanidad, esto de conexión, esto de ser más cercanos, es lo que genera verdadera lealtad y lo que genera sostenibilidad en la relación cliente o consumidor, marca o producto. De hecho, Joan Costa también decía, en la economía del siglo XXI, las empresas quieren ser marcas y los productos quieren ser servicios. Mira qué interesante esas dos frases. Las empresas quieren ser marcas. Hemos visto cómo marcas reconocidas que eran conglomerados de distintos productos, hoy en día firman sus comunicaciones. Entonces lanza el producto y dice, este producto es hecho por fulanito de tal. Eso no se veía antes. Exacto. Solamente el producto se manejaba como un commodity. A veces uno no sabía ni siquiera el nombre de la empresa. En algunas marcas que eran conocidas, uno no sabía quién estaba atrás. Correcto. Ahora lo sabes porque eso te genera un capital a la marca, un capital reputacional importante, el que la gente sepa. Otro asunto que ha ayudado a que la marca, a que la empresa quiera ser marca, es que vivimos épocas donde el consumidor es más consciente. Ya tenemos consumidores que a mí me sorprende. Tú vas al supermercado, Carlos, y solamente haz este experimento. Párate en un pasillo del supermercado y observa el comportamiento de la gente. Las personas están tomando el producto del anaquel y lo están volteando. Y lo están volteando. ¿Para qué lo voltean? Porque yo necesito saber quién hace esto, qué contiene esto. Claro. Así yo no entiendo 4 de los 5 ingredientes que esto tiene, no lo voy a comprar. Y súmale que ahora lo están escaneando. Ahora lo están escaneando. Para ver si el producto es saludable, si el producto es responsable. Hay mayor conciencia de los consumidores, lo que implica mayor responsabilidad de la empresa que está produciendo o entregando el servicio o producto. Entonces, esa primera parte, las empresas quieren ser marcas, desde mi interpretación, por supuesto, no son palabras de Joan, pero desde mi interpretación es una responsabilidad que tiene las empresas y que ha asumido de generar mejor conexión con todas sus audiencias, como lo hace la marca. Y los productos quieren ser servicios, porque los productos por sí solos no tienen valor. El servicio sí, el servicio genera una relación. ¿Cómo hago para que un producto que antes se hacía en una fábrica y que era, de nuevo, a granel, genere una conexión emocional que garantice sostenibilidad y garantice la cantidad de empleos que se tienen que tener para que eso salga al mercado? Tú tienes que generar conexiones emocionales. Y parte de esas conexiones vienen de una mirada hacia adentro. ¿Cómo fortalezco la conexión emocional de mis colaboradores con lo que están haciendo todos los días? Sobre todo en entornos tan brutales como pueden ser fábricas de producción. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con una marca importante y atender también a la gente de la planta donde trabajaban, una planta calurosa, o sea, unas condiciones que aunque era muy limpio, es el ambiente de la planta de producción. Bueno, la primera invitación que le hacíamos a la gente de marketing era, vámonos para la planta y vamos a ver cómo es el proceso, entiende lo que se respira, cómo se respira literal, cómo se suda allí, para que tú entiendas luego cómo ese producto tan bonito
tuvo un proceso importante de conexiones de gente haciendo las cosas con amor y hacer. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa mirada siempre es importante. ¿Cómo conectamos a la parte estratégica con la parte interna? Para que al final ese customer centricity se sienta, es como una especie de cadena, un hilo dorado que une todo, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar. A mí me interesa mucho el tema de la productividad laboral, porque vengo hablando mucho del énfasis, así como tú dijiste, oye, esa obsesión por las ventas, vengo yo hablando como que hay, y digo, cuidado, la ganancia. De hecho, grabamos un episodio con Federico Fernández, amigo común, profesor de finanzas, para hablar de un tema importante como el manejo del efectivo para esa productividad, para esas ganancias. Y la productividad laboral es otro factor fundamental de la rentabilidad. Y bueno, definitivamente el endomarketing tiene que aportar allí. Pero me gustaría hablar de un par de cosas antes de terminar este episodio que está demasiado interesante y creo que vamos a tener que grabar otro porque esto tiene demasiadas aristas por donde analizarlo. Pero me gustaría, sin que se termine el episodio, no quisiera irme sin comentar un par de cosas que yo sé que muchos que me ven y me escuchan siempre están pendientes de estos temas. Uno es el tema de la transformación digital, porque cuando yo empiezo a trabajar en estos temas de transformación digital y me llaman, yo bromeaba porque me llamaban para que hablara de transformación digital y yo me excusaba en la audiencia y le decía, oye, me van a perdonar, pero aquí voy a hablar de todo menos de digital, de la transformación digital, vamos a hablar de todo menos de lo digital, porque yo me enfocaba mucho en el proceso, en el customer journey, en la estrategia del negocio, pero en la medida que yo fui avanzando en este tema, cada vez más me fui metiendo en el tema organizacional, a pesar de que no es un tema en el que yo soy experto, ni es un tema, vamos a decir, al que me dedico. Pero tuve que enfrentarlo porque es que el tema de la transformación digital involucra mentalidad, involucra recursos humanos, personas. Entonces me gustaría, porque sé que tú lo has trabajado también desde esa perspectiva interna, ¿cómo contribuye el endomarketing a crear eso que yo siempre digo? Hay que cambiar hay que tener mentalidad digital, hay que crear una cultura de lo digital. Y bueno, ¿cómo lo hacemos puertas adentro con esos colaboradores a los que queremos comprometer y queremos que sientan que tengan esa mentalidad, pero además que sientan ese tema como importante? A mí me gusta mucho lo que comentaba Selma Lagerlöf. Una de sus frases era: cultura es todo lo que queda cuando lo aprendido se olvidó, ¿no? Eso es cultura. Y si lo llevamos al mundo de las organizaciones, la cultura organizacional es un mundo de comportamientos y de conductas observables del día a día. Eso es cultura. Entonces, ¿por qué voy pegándome al tema de cultura? Cuando viene transformación digital o cualquier transformación de la organización, las estructuras culturales empiezan a moverse y van a haber resistencias que son naturales, que son normales y que son necesarias. Yo hago un énfasis en esto. Cuando yo percibo que hay resistencia en la organización por una transformación, por un cambio, en vez de atacar la resistencia y a quienes se sienten resistentes, es una tremenda oportunidad para comprender qué está detrás de la resistencia y luego, atendiendo esa necesidad, es que va a fluir el proceso de transformación. La transformación digital, que es lo que estamos viviendo hoy en día con mayor fuerza, requiere, desde mi perspectiva, por lo menos 3 elementos importantes. La primera, transformación digital del talento, la digitalización del talento. ¿Qué tan madura está la organización digitalmente? Entendiendo a qué tan digitalizados están los miembros que están detrás de la organización, impulsando todo esto. Tenemos en este momento brechas generacionales, hay una cantidad de competencias que hay que desarrollar y ahí me uno con la segunda arista. ¿Cómo hago para digitalizar al talento? Tengo que empoderar a la gente. Y empoderar a la gente implica formación, empoderar a la gente implica información, o sea, formación, información, enseñar que equivocarse en estos procesos es necesario y la equivocación, mientras más rápido sucede, mejor, porque vamos mejorando los procesos de manera importante, como lo hace la mentalidad ágil. Y el tercer elemento, desde el punto de vista de endomarketing, es estrategizar estas acciones. ¿A qué me refiero? Comunicaciones internas ha sido la cenicienta de la estrategia del negocio. Si hay algún colega que nos esté escuchando, por favor escríbanos, no sé si hay comentarios o eso. Sí, no, y vamos a colocar los datos de Eli Aquino en la descripción también de gracias. video podcast. A ver,
La comunicación interna ha sido la cenicienta del negocio, de la estrategia del negocio. Si queda presupuesto, atendemos comunicaciones internas, pero todo lo demás va para otro lado. Entonces a mí me gusta aquello de el área de comunicaciones internas o está en la mesa o está en el menú. Exacto. O está en la mesa sentado o está en el menú, y generalmente está en el menú. Entonces, cuando viene una estrategia de transformación digital, ¿qué tanta prioridad le damos a, ok, cómo vamos a comunicar esto internamente? ¿Dónde están nuestros embajadores de marca? ¿Cuál es la iniciativa que vamos a hacer para promover la transformación? ¿Qué tan maduro está el colaborador a nivel de digitalización? Si no está maduro, ¿cómo lo llevamos a esa madurez? Y hay muchos modelos que te ayudan para eso. Gartner, Capgemini, hay muchos modelos de transformación digital que lo que te van a decir es estrategiza. Pon esto a nivel estratégico en un plan de comunicaciones internas que apoye el proceso de transformación, empodera a las personas, genera embajadores que te ayuden a impulsar este proceso interno. Todas las organizaciones tienen embajadores. Lo que pasa es que a veces están ocultos. Exacto. Y tenemos que sacarlos, ¿no? Y capacita a la gente, capacita a las personas para que se sientan cómodas con el proceso. Mira, Carlos, 3 tipos de resistencia nos vamos a encontrar en la transformación digital y en cualquier proceso de cambio. Primera resistencia es cognitiva. Yo no sé de qué va esto. Necesito información. No sé, no me han informado. O no lo entiendo. Entonces hay una resistencia. Entonces, ¿cómo se ataca esa resistencia? Pues un plan de comunicaciones estructurado que hable de propósito, que hable de ganancias, que hay para mí en esto, exacto, cómo vamos a funcionar juntos, etc. La segunda resistencia es conductual. La percepción que tengo de que yo no voy a ser capaz de abordar este nuevo proceso digital. Yo no sé, yo tengo 20 años haciéndolo de una manera, yo no voy a poder hacer esto. Entonces me resisto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se atiende? Capacita. ¿Sí? Y la tercera, una de las más complicadas, es no quiero, que es emocional, ¿no? El no quiero es, yo no acepto esto. Es más complicada, pero ahí hay que atender a través de conversaciones cuáles son tus miedos, cuáles son las emociones que están detrás, qué sientes que que estás arriesgando, qué sientes que estás perdiendo. Es un proceso más de coaching. Ahí ¿verdad? se sale, te iba a decir, ahí sale el trabajo del coach. Ahí sale el trabajo. Para entender cuáles son las creencias, correcto, que hay encima de esa decisión. Correcto. Pues. Emocional, cognitiva, exacto, conductual, son los 3 tipos de resistencia. En vez de criticarla, castigarla, compréndela, abrázala y ve qué pasa, ¿no? Y el endomarketing es una pieza fundamental para que ese proceso sea, digamos, fluido. Claro. Fíjate que esta semana Atilio Romero, también gran amigo, estaba colocando en las redes una reflexión y yo le puse un comentario porque él decía que uno de sus clientes había publicado algo en las redes sociales y tenía muy pocos likes. Que si él comparaba esos likes con el número de colaboradores que había en la organización, le decía, bueno, aquí está pasando algo, aquí esta gente no está involucrada, no está motivada, porque no puede ser que es como a veces uno bromea que uno dice, oye, publiqué la cuestión y mi mujer y mi mamá son los que me dan like, más nadie. Entonces esta empresa estaba peor porque ni siquiera sus trabajadores. Entonces yo le puse en el comentario, endomarketing con eso, ¿no? Y además le comenté porque estábamos ya agendados con esta conversación y le dije, es importante, pero eso involucra, no es un tema nada más de comunicar, porque tú puedes comunicar y la gente cree que comunicando resuelve todo el problema. No, es que tú tienes que comunicar, tienes que empoderar, tienes que capacitar, porque tiene que haber competencias, porque yo te puedo comunicar y te puedo tratar de vender la idea, pero si no te brindo la capacitación para que tú adquieras unas competencias, no vas a ser capaz. Claro. Si yo no te empodero, porque yo te capacité, pero luego no te doy la libertad, no te doy las herramientas para que tú lo puedas hacer, entonces allí, en el mundo de las redes sociales, eso también quisiera que tú me comentaras, porque yo lo he planteado con muchas compañías. Yo le digo, oye, ustedes tienen que involucrar a su equipo, pero empoderarlo, capacitarlo. ¿Para qué? Para que ese equipo sea capaz de poder responder un comentario, claro. Poder hacer una publicación, pero ojo, no a lo loco, sino con unos lineamientos, con unas fotografías adecuadas, con una visión estratégica, qué decir y qué no.
cuando lo dejas al libre albedrío, te puede salir bien porque tienes una gente que tiene un talento dentro de la organización y lo va a hacer bien, pero también puede ser que pase esto que Atilio señalaba, que no pase nada. Claro. Y hay una gran pérdida de Claro. oportunidad. Entonces, Mira, ¿cómo el Carlos, endomarketing nos puede ayudar? Porque sé que hay mucha gente que así como está obsesionada con las ventas, están obsesionados con las redes sociales. sí, Entonces, ¿qué podemos hacer allí desde el endomarketing? claro. Yo no sé, yo hoy vine como con muchas quotes, ¿cómo se dice? Con muchos Sí, citas, frases. muchas citas. Mira, George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura, decía, el gran problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Ese es el gran problema. Entonces, en las organizaciones se piensa que por tener muchos medios o canales de comunicación, mientras más tengamos, más estamos comunicando. Y eso no es así, necesariamente. A ver, hay algo que se le llama en comunicaciones internas, un diagnóstico, que se le llama diagnóstico de efectividad de medios y mensajes. Ese diagnóstico se tiene que hacer con mucha frecuencia. Ese es un diagnóstico que usted debería hacerlo por lo menos 2 veces al año. Y es muy simple, es medir cómo, número uno, cuál es la preferencia de uso de ciertos canales de comunicación del público interno, y es que es la efectividad de medios, y luego qué información prefieren y cómo prefieren recibirla por esos canales, que es la efectividad de mensajes. Entonces, claro, yo no me puedo montar en una moda de tener redes sociales internas si no tengo una estrategia detrás de esa red social interna. Yammer acaba de cambiar el nombre, no recuerdo cómo se llama ahora, pero la suite de Microsoft 365 tiene muchas soluciones donde habilita conversaciones internas en la organización, incluyendo esta que antes se llamaba Yammer, no recuerdo el nombre ahora. Pero si yo no tengo un plan que me dice cuál es la rejilla, la parrilla, cuál es la parrilla de mensajes, qué mensajes voy a enviar y a qué punto estratégico voy a atender con esto, qué pasa si me hacen una pregunta que no sé responder, qué pasa si no tengo reacciones de la gente, ahí la efectividad de medios te lo va a decir, qué pasa si todo se tiene que planificar, tiene que estar planificado en un documento con iniciativas de comunicación. Mira, aunque estamos en procesos de digitalización, nada va a sustituir la conversación presencial. ¿A qué me refiero con esto? Los líderes organizacionales son fundamentales en todo proceso de endomarketing. Es decir, las habilidades conversacionales de los líderes con sus colaboradores. Y aquí no estamos hablando del vicepresidente o del director, estamos hablando de mandos medios, estamos hablando de supervisores, estamos hablando de jefes que tienen el contacto diario y cotidiano con su gente. Entonces, si no te está funcionando la estrategia de red social interna, si lo colocaste en las pantallas y no pasa nada, dígame, no quiero ni hablar de correo electrónico, que es el gran spam de la estrategia de comunicación interna. Si no te está funcionando nada de eso, recuerda que tienes una gran habilidad, tu habilidad lingüística y tu habilidad relacional. Acércate a las personas, genera conversaciones, abre espacios para dialogar. Mientras más espacios para dialogar se abran en las organizaciones, más efectiva va a ser la estrategia de endomarketing que vayas a impulsar. Y no quedarte solamente con la expectativa de unos likes en una red social interna que, si no tiene un plan estratégico definido, no va a tener el impacto que nosotros queremos. Así es, Eli. Back to basics. Back to basics. A veces nos complicamos con tantos medios, formatos, y se nos olvida a veces lo esencial. Que es conversar. Que es el contacto humano, y eso sigue siendo, y como yo decía, lo digital realza al humano, porque cada vez que nos digitalizamos, mientras más tecnología haya, más importante es y más valorado. Yo como economista lo aprendí en el primer año de la universidad, lo que escasea aumenta su valor, y definitivamente de eso se trata, ¿no? Bueno, Eli, yo creo que ya para terminar, gracias de verdad por esta conversación. Yo estoy seguro que las personas que están viendo este video, nos están escuchando en las plataformas de podcasting, están disfrutando tanto como yo esta conversación. Por eso se las traje, porque tenía pendiente conversar con Eli hace algún tiempo. Me gustaría terminar con, para aquellos que descubrieron o que habían escuchado pero que no conocían mucho del endomarketing, y resulta que ahora, wow, se relaciona con muchas cosas.
tiene un impacto o puede tener un impacto determinante. Así que no tiene sentido que estas comunicaciones internas se queden como parte del menú, sino que sean otro de los comensales que está en esa mesa tan importante de la compañía. Me gustaría cerrar con unas recomendaciones, sobre todo para esas empresas que no han tenido un endomarketing estructurado, que no han tenido iniciativas formales. ¿Cómo tú recomendarías comenzar con esto para el que nos escuchó y escuchó tus aportes y dijo, wow, yo quiero meterme en esto? Uh-huh. Mira, lo primero es, si no has tenido nunca experiencias de endomarketing, te invito a que crees un equipo multidisciplinario en la organización que se encargue de impulsar estas iniciativas. Porque, a ver, aunque debería existir un departamento de comunicaciones internas, la realidad es que no es así en muchas compañías. Por estructura, por presupuesto, por madurez, por lo que sea. Entonces, al no tener esto, pero quiero impulsar esa conversación interna, un equipo multidisciplinario ayuda muchísimo, tipo comité, SWAT team, etc. Este equipo multidisciplinario debería reunirse una vez cada 15 días. Ojalá puede ser una vez por semana. Pero ¿para qué? En esas reuniones de 1 hora, mirar el plan estratégico y decir, ok, ¿cómo estamos bajando esta información a nuestro talento? ¿Cómo estamos conversando con nuestro talento? Estas son las líneas de conversación de ese SWAT team, ¿no? ¿Cómo estamos bajando la estrategia? ¿Cómo estamos conversando con la gente? ¿Qué tal está el clima laboral? ¿Qué queremos lograr posicionar en nuestro talento humano para resaltar y agregar valor a la marca? Por ejemplo, tengo alta rotación. Entonces es un tema que podemos atender desde una estrategia de retención de talento que se trabaja en conjunto con el área de capital humano. Pero también en comunicación podemos aportar ideas para que diseñemos storytelling, ¿no? Esas historias bonitas para que la gente encuentre la conexión del propósito organizacional con su propio propósito personal. Y capacítense. Es decir, hoy en día es tan sencillo. Tú eres el dueño de tu propio desarrollo. Tú no tienes que esperar a que la empresa te envíe un curso. Tienes tantos recursos para formarte. Libros, bibliografía. Es decir, hay tanto. Simplemente vas a Amazon y colocas allí endomarketing y te va a aparecer. Claro. Cuando en nuestra época teníamos que hacer un esfuerzo un poquito mayor. Bueno, yo me acuerdo de ir a las bibliotecas. A la biblioteca, y bueno, ahí. Que sí, era una experiencia interesante, por cierto. A mí me encantaba, pero tenía un costo más alto que el que tenemos hoy de entrar en un dispositivo. El esfuerzo es mayor. Hoy en día hasta ChatGPT te puede desarrollar Ahora, una Eli, estrategia de una pregunta. Me encanta esta última recomendación de capacitarse porque, bueno, saben los que me están viendo y me están escuchando que yo todo el tiempo estoy leyendo, recomendando libros y parte de esto que hago con el podcast es motivado en esto. ¿Qué pasa con la empresa que no tiene un departamento? Que no tiene un departamento ni de marketing, porque te voy a decir que yo converso con muchas personas que me escriben, incluso tengo clientes que son empresas que me encuentro, que me llaman pues y me piden ayuda y resulta que son empresas que no tienen un departamento de marketing, tercerizan las redes sociales, una agencia les ayuda con algunas comunicaciones externas. ¿Cómo podría una empresa de esa naturaleza que dice, wow, sí es importante? ¿Qué podría ser? ¿Quién podría ser un ente, vamos a decir, que dispare o porque no va a ser tan corporativo como que vamos a hacer un comité, sino por lo menos no entre departamentos, porque ni siquiera los departamentos existen? ¿Qué podría hacer esa empresa? Que hay mucha gente que nos está viendo y escuchando que está en esa situación. Voy a hacerlo. Restaurante. Voy a ser brutalmente honesto con lo que voy a decir. ¿Cómo no? ¿Sí? Si yo quiero que esto tenga efecto positivo, el primero que tiene que tener el buy-in de esto es el gerente general o el director general. El dueño. O sea, no estoy diciendo que él se va a encargar, porque no va a ser así, pero es quien lo debe promover. Exacto. Señores, aquí tenemos que mejorar la comunicación interna. Y yo voy a hacer lo necesario para que esto suceda. Una vez que tengo el buy-in del director, de la empresa, del líder supremo, ya luego lo demás es operativo. Yo me puedo conseguir a un junior que trabaje en conjunto con una agencia. Claro. Y idealmente debería tener un reporte directo al CEO de la compañía. Pero la realidad nos va a decir que probablemente lo pongan a reportar a recursos humanos. Está bien, no hay problema. No, y ese director es el que se va a tener que leer los libros en Amazon. Por supuesto. Porque sabemos que la compañía pequeña, los emprendedores, que
tú eres un emprendedor, yo soy un emprendedor, hemos creado nuestras propias compañías y han sido compañías que han empezado pequeñas, nos ha tocado estudiar, ver los videos, leer los libros. Claro. Y bueno, esa es la tarea, señores, no Claro. es gratis. No, o sea, a lo mejor el libro te cuesta $9, pero tienes que dedicarte, tienes Sí, que estudiar. sí. Me encantó mucho tu recomendación de aprender, la de los libros. Yo saben que la impulso mucho desde este espacio. Les voy a dejar una. Ahorita que tú pusiste el orden sobre la mesa. Vean en su móvil cuánto tiempo le están dedicando a las redes sociales al día. Saben que el celular se los dice, ¿verdad? Y tomen 20 minutos de todas esas horas que pasan viendo TikToks o Reels, tomen 20 minutos diarios de ese tiempo. Réstenlo y se lo van a dedicar a ver todos los días, por lo menos de lunes a viernes, un video TED. Entren a la plataforma de TED, TED, y que además están todos subtitulados, hay algunos en español, la mayoría en inglés, y vean, entonces, quítenle 20 minutos a todas esas horas que pasan en las redes sociales y se lo dedican a TED, a ver un video al día. Ahí está. Y van a ver lo que van a aprender. Y el día que no quieran ver el video, entonces agarren un libro de estos que Eli les está diciendo, y te voy a pedir luego que me recomiendes No, un con libro gusto, claro. para yo colocarlo en la descripción del podcast. El libro que Eli te está recomendando para que leas sobre endomarketing, para que aprendas de comunicaciones internas y entonces digas, no, pero es que no encontré el libro. No, el libro te lo vamos a poner allí. Perfecto. Y con eso entonces vas a aprender un poco más de este tema. Bueno, Eli, creo que estamos listos. Fantástico. 1.000.000 de gracias de verdad por haberme Hombre, gracias a ti. acompañado aquí en mi podcast.biz y gracias a todos ustedes que nos están siempre viendo, escuchando. Por favor, comenten, suscríbanse para nosotros saber de que les está gustando lo que estamos haciendo y como dicen, motivarnos todavía más a seguir trayendo estos temas para ustedes. Así que muchas gracias a todos y seguimos en contacto aquí en carlosjimenez.biz. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.